empezamos el podcast y hoy además me hace muchísima ilusión y esto aún no lo había dicho. Aún no lo había dicho grabando, que me hacía muchísima ilusión porque además Javier es amigo y es una persona increíble y que me apetecía mucho pues traer y que estuvieras por aquí charlando un ratito, Javier. Así que cuéntanos un poco qué es The Movement, que con ese nombre pues solo puede ser algo muy chulo, y quién es Javier Alcázar. Muy buenas, Sara. Lo primero que a mí también me hacía mucha ilusión, ya desde que me comentaste hace un tiempecito, pues estaba deseando que llegase el día para hablar contigo y con todo el mundo que nos escucha y dar otra visión de lo que es el cáncer y el cáncer masculino. Pues yo soy Javier Alcázar, soy una persona muy normal, de 50 añitos y que hace 3 años le diagnosticaron un cáncer de próstata por casualidad, porque soy diabético también y entonces en una revisión rutinaria con mi endocrino estaba leyendo un artículo científico de la posible relación entre el cáncer de próstata y la diabetes y me dijo de realizarme un PSA, que yo no tenía ni idea de lo que era el PSA y lo he aprendido muy bien. Ya me sé todo maravillosamente bien y a raíz de ese PSA pues me descubren a los 46 años un cáncer de próstata, no muy habitual a la edad de los 46 años. La mediana del cáncer de próstata está en los 70 años y solo el 0,1% de los casos que sean de cáncer de próstata se producen en varones de menos de 50 años. Y bueno, y a raíz de mis vivencias personales, no conocer muchas cosas, de que los hombres en general no exteriorizamos muchas cosas, nos cuesta exteriorizar y decir que te quiero, nos cuesta decir lo que sentimos, nos da vergüenza hablar de ciertas cosas por el tema de esa falsa virilidad. Y a raíz de cosas que me pasaron a mí, pues decidí juntarme con otros locos y locas y montar pues The Movement, que The Movement es una asociación sin ánimo de lucro. A mí me gusta decir más que es un movimiento. Jugamos con las palabras en inglés. Bueno, vendría a decir que los hombres nos movemos, aunque no es una asociación de hombres, es una asociación de hombres, mujeres, organismos, empresas, todo el que se quiera apuntar. Y lo que pretendemos son tres cosas fundamentales, que una es la visibilización del cáncer en general y el cáncer masculino en particular, mediante acciones disruptivas, distintas. Yo soy una persona bastante vitalista y lo que quiero hacer es cosas distintas para visibilizarlo. Y desde una manera de optimismo. El cáncer no tiene nada de optimismo, pero lo que tenemos claro desde la asociación es que somos realistas, pero optimistas. Entonces, el nombre de tu podcast me encanta, por cierto. Y, y luego la segunda cosa que queremos hacer es la detección precoz. Para nosotros, y en mi caso fue fundamental, porque si mi endocrino no hubiese leído ese artículo científico, seguramente yo no me hubiese hecho el PSA, seguramente no me lo hubiese hecho en años y seguramente ese cáncer que estaba muy localizado en una parte de mi próstata estaría en otra parte de mi cuerpo con una metástasis seguramente. ¿Eh? Y entonces hablaríamos de otra cosa. Entonces la detección precoz en el mundo de la empresa, nos focalizamos muchísimo al mundo de la empresa, pues es fundamental para nosotros. Y otra tercera tema para nosotros es la investigación. La investigación contra el cáncer es fundamental, recaudar fondos para investigación, que gracias a ella, pues los índices de supervivencia del cáncer a nivel general están aumentando. Aunque aún son muy bajos, el índice de supervivencia estamos en un 60% todavía, pero bueno, una de las metas es que en el año 2030 lleguemos al 70%, que es poco todavía, es muy poco, Sí, es muy pero poco. a números de personas no es tan poco. No, no, no. Yo simplemente, y siempre lo digo, con ayudar con The Movement a una persona en el que se lo detectemos precozmente, pues para nosotros es maravilloso. Entonces son esas tres cosas: visibilización, detección precoz e investigación. Y luego, sin olvidarnos que para mí, que no lo digo mucho, pero es fundamental, la educación. Educación empezando desde los más jovencitos y hasta los más talluditos, que hablemos y eduquemos. Eduquemos en muchas cosas, en sensibilidad, en salud mental, bueno, en muchas cosas. Eso Así es. arrancamos. Eso es. Y
un poco por ponernos en contexto, cómo era Javier antes del cáncer y cómo fue Javier en el diagnóstico y ahora que todavía no, o sea, que al final lo que decimos, que el cáncer no termina nunca, ¿no? Porque siempre estás con pruebas de posteriores y los años que siguen a ese alta, ¿no? A ese alta entre comillas, siguen siendo igual de complicados. Entonces, si nos puedes contar. Sí, bueno, es que yo me considero una persona bastante normal. Sí que tengo un rasgo muy característico y es que me gusta la vida. Y, o sea, mucha gente, pero antes ya era, digamos, un disfrutón de la vida y desde que me diagnosticaron el cáncer, pues mucho más. O sea, es verdad que es una frase súper manida, pero a los pacientes que hemos superado, o sea, superado, no, que hemos padecido un cáncer, pues como que la perspectiva te cambia, la cabeza te da un giro de 180 grados y es verdad que valoras muchas cosas, con el cáncer y con otras enfermedades, otras situaciones vividas en la vida. Y soy una persona, pues bueno, que estudié empresariales, que me metí ahí porque sinceramente no tenía ni idea qué hacer. Bueno, sí, tenía un sueño de enano que era tener un banco, que se llamaba Alcazar Bank, ya lo tenía. Después me metí en el mundo bancario y la verdad que no me gustó tanto esa idea. Y eso, y bastante normal. Soy una persona y era pues mi amigo, sus amigos. Me encanta estar con gente, me encanta hablar. Y bueno, sí que es verdad que antes de toda esta situación también, bueno, me crié, yo a mi padre no lo conocí y me crié en un matriarcado. Pues me crié con mi madre, mi tía y mi abuela. Con lo cual, yo creo que el lado femenino lo tengo un poquito más desarrollado. Y lo digo con orgullo y con mucho cariño. Soy un tío muy sensible, soy muy sensible y eso. Y es verdad que además, bueno, en cierta época de mi vida profesional me creía alguien, ¿vale? Entonces llegué a veces a olvidar mis orígenes. Yo vengo de una familia muy normal y muy humilde, ¿vale? Y me creí olvidar, sin ya tener ningún cargo súper de relevancia, pero es verdad que hubo un momento en mi vida que y Bueno, olvidé cuidar a personas queridas y demás. Y bueno, pues pasé situaciones complicadas también con mi madre y mi tía que fallecieron de Alzheimer, mi madre en la pandemia, y eso también me hizo reflexionar mucho porque además no me pude despedir de ella, fue al principio de la pandemia. Y cuando me detectaron el cáncer, eh, que fue un momento de... Yo ahí mi cabeza, la verdad, que no por el cáncer, sino previamente ya estaba bastante descolocada. No me había parado a pensar. Eso de que el cáncer te dice, oye, párate aquí, que te cito aquí y, y ponte a pensar, ¿no? Entonces el cáncer me hizo que pensar muchas cosas. Y yo no me estaba dando cuenta que acontecimientos en mi vida anterior pues me habían estado afectando psicológicamente y que habían hecho que quizá ese Javier que conocía de enano y un poquito más adolescente, pues igual esa esencia se había perdido un poquito, ¿no? Entonces el cáncer me ayudó a eso. Es verdad que el cáncer es, pues bueno, creo que casi toda la población o la vi en primera persona o la he conocido, la palabra simplemente da miedo, es aterradora y cuando te lo dice, pues es un shock, es un shock. Y total. ¿Tú habías tenido antes la palabra cáncer cerca en casa o...? no, o sea, tan cerca, no, a ver, yo conocía casos, pero no esto de que lo hubieses vivido tan de cerca, no, no. Siempre piensas, además, que no te va a tocar a ti. O sea, y lo había tenido en una amiga, pues que se lo detectaron un cáncer de mama, se lo detectaron pues igual 3 años o 4 antes que a mí. Pero o sea, lo viví con... Es que ya lo trató con una manera, con una naturalidad tan brutal, que casi era como que casi ni nos habíamos dado cuenta, ¿vale? Entonces, pues fue así, pero cuando te lo dicen en primera persona, la perspectiva te cambia, Ya, te cambia mucho, te cambia mucho. ya, ya. Y ahora, por ejemplo, si volvieras atrás, ¿vale? Y vieras a ese Javier que le acaban de diagnosticar, ¿tendrías algo que decirle a ese Javier en consulta? Pues mira,
Yo creo que cualquier paciente cuando nos lo dice, nos creemos únicos, únicos. Y en ese sentido incluso nos volvemos egoístas. Egoístas en el sentido de, claro, te autocompadeces de ti, siempre piensas que por qué le ha pasado, o sea, me ha pasado a mí si soy un tío tan maravilloso y demás, y no le pasa a ese de enfrente que es, bueno, que es cierta persona, ¿no? Entonces, lo primero que le diría es que hay más gente, o sea, que hay más gente, porque a mí lo que me pasó es que no tenía referentes, no tenía referentes, o sea, yo no conocía a nadie que tuviese mi mismo cáncer y a mi misma edad, ¿no? Entonces, es verdad que decirle al Javier de aquel entonces, cálmate, que vas a encontrar personas con las que hablar y que te van a contar todo lo que te va a pasar, pues es complicado, pero sí que le diría que hay más personas como él, que no estás solo, porque te sientes muy solo, te sientes, te Ujú. sientes súper solo. Entonces, yo la mayor reflexión que le haría es que se calmase y que no está solo. Y que tiene que pasar por etapas, o sea, que va a pasar por el miedo, la frustración, el cabreo, hasta que llegas a la aceptación y de ahí la construcción de un nuevo Javier, de una nueva vida y demás, pero que no se está solo. Y que hay que tener cada etapa, cada uno su tiempo, porque a mí es verdad que, por ejemplo, el cabreo me duró muy poquito, el miedo aún sigo teniendo algo de miedo, aún, ese típico miedo que dice, "Buah, ¿y si vuelvo a recaer? ¿Y si me viene otra vez?". Pero no puedes vivir con ese miedo, ¿no? Entonces, pero bueno. Y una cosa también que le diría al Javier de entonces, no te creas tan valiente, no te creas tan valiente, que ¿En no qué lo es. sentido? Pues mira, para mí hubo un hecho, yo fui a la consulta del urólogo solo y porque al final dices, va, que no va a pasar nada, que no sé cuántos. Y a veces incluso ese miedo, incluso después del diagnóstico, ese miedo que tienes atroz, pues por creerte valiente en el, mira, yo puedo con todo, ese yo puedo con todo, soy no sé qué, o no. Incluso necesitas ayuda psicológica, que para mí eso no Claro, hay. y es, claro, ¿cómo es para ti el tener que abrirte de esa forma, pues que es un impacto emocional tan grande, ¿no? Que no te queda otra más que ser vulnerable ante la vida. ¿Y cómo te ves tú en ese punto y cómo fue para ti el enfrentarte a esos sentimientos que tal vez antes no habías sido capaz de exteriorizar, a pesar de tu sensibilidad? Pero supongo que en ese momento tienes que cambiar, ¿no? Y tienes que pedir ayuda cuando si no lo has hecho antes es complejo, ¿no? Sí, porque además, ya te he dicho, yo antes de que me pasase todo esto, pues bueno, yo estuve, mira, con el Alzheimer de mi madre, es una de las enfermedades yo creo que más terribles y penosas que existen. Ya no solo para el paciente, para el enfermo, que es como si murieses en vida, es lamentable. Para los familiares también, ¿no? Es triste ver que tu madre no te reconoce, ¿no? Entonces, ya ahí psicológicamente no me estaba dando cuenta que me estaba afectando, ¿no? Entonces, y además sufrí un proceso judicial con un familiar mío por este hecho, con lo cual a mí me desgastaba mucho. Yo era el tutor legal y mentalmente me desgastaba, pero yo no me estaba dando cuenta. Con lo cual, cuando a mí en la época que me detectaron el cáncer, yo tengo en mi cabeza, bueno, no sabía ni quién era, ¿no? Entonces, a mí en esa época, el cáncer lo que me supuso fue, siempre lo digo, fue ponerme en un espejo y decir, Javier, hasta aquí, hasta aquí. Yo me acuerdo perfectamente el día que toqué suelo y en el día que decidí poner manos a la obra. Decidí ponerme en manos de psicólogos. Y es algo que yo no es que lo rechazase desde un inicio, porque no, conozco mucha gente que ha ido y hemos ido, pero es verdad que a veces bajo socialmente aún está como, no te digo que mal visto, pero está como que, joder, que tengo que ir al psicólogo, o sea, pues está como, hay gente que no lo ve del todo bien. Ya, Yo, puede ser generacional, ¿eh? puede ser, claro, yo en 50 años, pues eso, aún gente de mi generación todavía lo ve como algo, yo ahora lo tengo súper normalizado, ¿eh? Pero yo creo que la gente más joven de tu edad sí que lo tiene mucho más normalizado, mucho más. Sí, sí. ¿Y cómo es ir al psicólogo? Al final yo creo que la gente también lo dulcifica. Realmente tú vas para crecer, para poder hablar y para poder
pues eso, para poder crecer. Y el crecimiento significa a veces mirar dentro cositas que no nos gustan tanto. Al final, dar el paso de ir al psicólogo, yo creo que es un paso generoso hacia ti mismo, ¿eh? Es decir, generoso y bueno, a veces descubrir cosas que ni tú sabes, tú mismo sabes, es doloroso. Pero yo creo que ese doloroso te hace crecer como Eso persona, es. te hace crecer Sí. como y eso es maravilloso. Pero cuesta, ¿eh? O sea, yo me acuerdo el primer día que además abrirte a personas, por un lado a personas que no te conocen, cuesta más, pero por el otro, ¿sabes lo que te pasa? Que la gente no te, o sea, la gente con la que estás hablando no te conoce de nada, no tiene ni idea. ¿Cómo es vivir con un cáncer de próstata? A ver, ahora yo hago una vida, o sea, casi normal, no te digo que es una vida. Bueno, solo hay un aspecto que es diferenciador hoy en día. Mi aspecto diferenciador es que tengo que ir a revisiones cada X meses. Y el segundo, que bueno, hay dos efectos secundarios en lo que es la operación de cáncer de próstata, en la extirpación de la próstata, de la vesícula seminal y los ganglios, que uno es la incontinencia urinaria, es decir, llevar pañales, que yo he llevado pañales, pero por suerte, porque me operaron joven, pues los llevé durante muy poquito tiempo, yo creo que los llevé un mes aproximadamente. Y el otro es la disfunción eréctil, es decir, para tener relaciones sexuales, pues yo hoy en día tengo que poner una inyección. Esto es algo que la gente no lo sabe, no lo suele hablar. Los hombres es como que, fíjate tú, esa virilidad, ¿no? Que parece que si tienes disfunción eréctil no eres un hombre. Entonces, es algo ese pequeño detalle, pero que puedo tener relaciones igualmente. Pues mi vida es más o menos igual. Aunque de decir que mi vida ha cambiado. Quiero decir que el cáncer te cambia en muchos aspectos. Pero digamos, bajo la concepción de vivir, de hacer deporte, de nutrición, no sé, de muchos aspectos, mi vida ya sigue siendo igual de maravillosa. Total. Bueno, pues está muy bien saberlo porque realmente creo que son cosas necesarias y que no se hablan tanto. De hecho, en los primeros capítulos hablábamos con María, que ella es sexóloga, y igual podemos hacer algún capítulo más sobre disfunciones sexuales también en los hombres, porque creo que hay muchísima información sobre el cáncer de mama, pero sobre el cáncer de próstata pues cuesta mucho más encontrar, ¿no? Bueno, claro, a mí cuando me detectan el cáncer y empiezo a conocer cifras de lo que es el cáncer de próstata en España, pues me sorprende mucho. Y es que, claro, yo tenía la sensación de que el cáncer de mama femenino, que también existe masculino, y yo tampoco lo sabía, y un 9% de Total. los cánceres de mama en nuestro país se detectan en hombres, ¿vale? Pues claro, hay unas cifras de unos 35.000 casos anuales. Yo creía que el de próstata era mucho menos, quizá por esa visibilidad, porque los hombres o la sociedad en general no hablamos de ello, pero cifras, que en España también hay casi 35.000 casos de cáncer de próstata anuales y que cada año fallecen en España 6.000 hombres. Entonces, claro, te enteras de esto y te quedas sorprendidísimo. Pero yo creo que, bueno, son muchísimos los factores, pero uno de ellos claramente está en que los efectos secundarios del cáncer de próstata a los hombres no nos gustan. A nadie le gusta un efecto secundario, pero hablar de ello no nos gusta porque interpretamos los inputs sociales que tenemos, es que nuestra virilidad se mide bajo el nivel de erección que tengamos. Y claro, hablar de que falta de erección significa hablar de falta de virilidad. Y que un hombre diga que no es viril, pues cuesta. Y en el imaginario colectivo, pues cuesta subir. Yo te puedo decir que en este último año y pico que llevamos con la asociación, he hablado con muchísimos hombres y mujeres y nadie me ha dicho que sufra disfunción eréctil. Y yo te puedo decir que casos sí, hay más de uno. Y no solo por el hecho de haber sufrido un cáncer y haber tenido quimio o cualquier otro tratamiento, porque por la edad, por el estrés, por otras circunstancias, pues se puede tener una disfunción eréctil. Y hablarlo, pues hay que hablarlo. Lo que pasa que es verdad, y además entre círculos de hombres,
pues la verdad es que incluso hay artículos de hombres todavía que se lo toman un poquito como a cachondeo, ¿no? Como que, También en nuestra generación tal vez se ve diferente porque hablamos mucho de sexo. No en el sentido de todo el rato, pero sí que es verdad que salen en conversaciones donde podemos tener otras formas de, como de verlo, ¿no? No solo es la forma antigua de penetración y ya está. Creo que hay muchas formas de poder ahora encontrarse y creo que eso también es una suerte para nosotros, que vivimos estas cosas, ¿no? Para nosotros los jóvenes, digo. igual que Em, los jóvenes como yo también, te refieres, ¿no? Que, Eso es. que, no, que es broma. Que es verdad que en mi generación, o sea, hablar de sexo, o sea, sí que se habla, pero se habla joder, de una forma muy caduca, ¿no? O sea, por utilizar la palabra caduca que no es, ¿no? Es verdad que parece que el sexo únicamente es la penetración y poco más, ¿no? Y es verdad que la manera de relacionarte con tu pareja va mucho más allá de eso, o sea, simplemente de la penetración, pero que a nuestra generación nos cuesta hablar muchísimo todavía. Y no te quiero decir la generación de lo que son mis padres, o sea, ya te he dicho que la mediana de los pacientes de cáncer de próstata son 70 años, con lo cual que esta generación hable de sexo o de lo que es la disfunción eréctil, pues imagínate lo complicado que es, ¿no? O sea, a nosotros nos cuesta hablar de pacientes que quieran hablar de esto, de esas edades, ¿no? Total. Entonces es complicado. Y hablar con gente de vuestra edad, de 20 y pico, 30, 30 y pico años, pues la verdad es que a mí me gusta porque te abre mucho la mente. La verdad que me gusta hablar del tema y sin dar detalles, que tampoco hay que dar ningún tipo de detalles Claro. al hablar de sexo, no no sé, que la gente también se cree que hablar de sexo implica dar detalles íntimos de la pareja y No, no. Simplemente yo creo que es poder hablar de otras formas de cuidarse, ¿no? Y yo creo que sobre todo si tienes pareja y estás pasando por un proceso de cáncer, es muy bonito la forma en la que te puedes volver a reencontrar con tu pareja desde esa vulnerabilidad, desde ese cuidado, desde ese mirarte desde otro punto de vista, porque la vida te hace parar y te paras los dos, ¿no? Es un poco así. sí, sí, Entonces, porque el cáncer yo siempre lo digo y en la asociación lo decimos, el cáncer no me afecta a mí solo, o sea, el cáncer a mi mujer le afecta de igual manera y en muchos aspectos, incluso en los aspectos de la sexualidad y demás. Quizá le das más importancia a otras cosas y esto también es una realidad, porque la sensualidad y ya no la sexualidad, pues igual toma más relevancia. Una mirada puede ser muy sensual, una caricia, con las palabras, se pueden hacer muchas cosas, totalmente. sí, muchas cosas. Con lo Y cual la percepción te cambia. Y hablando de cuidar y de cuidarse, ¿qué necesitabas tú de las personas que tenías alrededor cuando te diagnosticaron? Pues mira, y esto sí que lo tengo súper claro. Yo solo quería y quiero que estén ahí. No necesito mucho más. O sea, porque es verdad que a veces tenemos la percepción de que, y la gente lo hace sin maldad, pero los que tenemos al lado a veces nos dice, va, tú tranquilo que todo va a salir bien. Va, que esto tú puedes con él, no sé cuánto. Pues puede ser que no. Pues puede ser que no pueda con él. Puede ser que sí que pasa con las cosas. Porque sí que pasa que yo tenga disfunción eréctil. Sí que pasa que lleva a pañal. Sí que pasa que mi índice PSA pueda subir. Pasa porque puede ser que en un tiempo pues esto conlleve a otras circunstancias y que mi vida acabe antes de lo que yo querría, ¿no? Entonces, lo que buscamos muchas veces de las personas es que estén ahí. O sea que si, yo hasta hace muy poquito iba al hospital a estar con pacientes que les estaban dando quimio y radio y hacía lo que es escucha activa. Al final ellos están en esa situación que creo que ambos, tú como yo conocemos perfectamente y es una situación en la que, bueno, que es dolorosa, que tu cuerpo responde a ciertos tratamientos pues de una manera, pues, bueno, que no es agradable. Y yo iba allí por un hecho, simplemente. Yo quería estar con aquellas personas que lo están pasando mal, pero era un hecho egoísta.
Egoísta en el sentido de que a mí escuchar a personas que están pasando por una situación similar a la que yo he pasado me ayudaba a superar, ¿vale? Y me encanta. Pero las personas que estaban allí, tú sabías perfectamente si querían hablar, si no querían hablar, si se ponían a llorar, si querías ellas querían que te fueses o que no. Simplemente el hecho de cogerles la mano. Eh, Al final cada paciente vamos a exteriorizar perfectamente lo que necesitamos de esa otra persona. Porque si yo quiero que hables conmigo y que me cuentes, pues yo te lo voy a decir. Si quiero que solo que me escuches, pues también te lo voy a decir. Entonces, yo creo que lo que principal es que estén ahí para apoyarnos y cogernos la mano, por ejemplo, y ya está, sencillamente. A veces los silencios dicen muchísimo. Eso es verdad, eso es verdad. Y unen muchísimo también. Es mejor un silencio adecuado que unas palabras que puedan dejarte pensando todo el tiempo, porque creo que estás en una situación muy vulnerable y que cualquier frase que te diga una persona externa puede cambiarte el día, ¿no? Sí, porque aparte cuando estás en ciertos momentos de la evolución del cáncer, incluso sin que la otra persona lo haya dicho con mala intención, tú eres muy vulnerable. Cualquier comentario lo puedes llegar a malinterpretar. Y muchas veces el paciente de cáncer tampoco nos ponemos en la piel de esa persona, del cuidador, del amigo que está ahí, de la amiga, y podemos llegar a malinterpretar frases que las dicen con todo el cariño del mundo, estoy seguro que le dicen con todo el cariño del mundo, pero que nosotros llegamos a interpretar como, joder, la típica frase que he dicho antes, ¿no? Lo de, va, que no pasa nada. Joder, que sí que pasa y te puedes llegar a cabrear y eso hay que entender también. Hay que ponerse en la posición de la otra persona, pero yo creo que también las personas tienen que ponerse en la posición del paciente. Que es complicado, es muy complicado, pero hay que ponerse. Sí, yo creo que es muy importante darle cabida al cáncer cuando está en casa y yo, por ejemplo, que lo he vivido en segunda persona, creo que algo que tal vez hemos hecho bien y que ha sido muy duro ha sido aceptar que estaba la enfermedad en casa, porque muchas veces la persona que está al lado es la primera que lo niega y entonces en esa negación la persona que lo está viviendo puede sentir muchísima frustración y eso puede ser muy doloroso, porque al final te sientes muy incomprendido y aunque nunca, yo siempre lo digo, yo nunca voy a saber, nunca voy a sentir lo que mi madre ha vivido con su enfermedad porque no lo he vivido en primera persona, pero sí que puedo aceptarlo desde mi rabia, mi frustración, que también esas emociones que has contado antes tú, creo que la persona que vive al lado pues las vive igual porque tienes muchísimo miedo de que fallezca la persona que tienes a tu lado, de que sufra, de no saber si estás haciendo suficiente. Entonces, el dar cabida también tú a ese espacio y a esa vulnerabilidad permite que el cáncer pues que ha entrado pueda estar y sea un sitio seguro, ¿no? Que al final los hogares se conviertan en sitios seguros y no sitios donde encima estás incómodo. Yo creo que es fundamental lo que estás diciendo, Sara, porque además, mira, hay mucha gente que piensa, como cuidador, que dice, claro, es que, por ejemplo, a la hora de expresar los sentimientos y a llorar, por ejemplo, dicen, claro, yo cómo me voy a poner a llorar con mi marido, con mi madre, cuando ella es la que está pasando esa situación. Y yo creo que ahí también nos equivocamos. Es decir, por supuesto que no vas a estar con una actitud cuando estás con eso de caída y que sufres más que el paciente, porque a veces pasa eso, que el propio familiar sufre más. Pero yo creo que lo que tú dices, yo creo que hay que expresarlo igualmente. Y que si tú te sientes, porque sientes un dolor intenso, o sea, porque la persona a la que quieres está padeciendo una situación complicada y que es verdad que seguramente no la llegues a entender nunca, no la llegues a entender cómo lo está viviendo el propio paciente de cáncer, ¿no? Pero yo creo que es bueno expresar, incluso llorar con esa persona. No pasa nada, no pasa nada. Yo te puedo asegurar que un paciente de cáncer que ve que su amigo, que su mujer, que su padre, que su madre, que se pone a llorar contigo, pues no lo va a entender como diciendo, pues fíjate, que está sufriendo más que yo y encima se me pone. Pues no. Yo lo entendería y lo entiendo como, pues mira, está compartiendo conmigo sentimientos que yo en primera persona tampoco los puedo tener porque no soy esa persona que me está cuidando a mí, pero está compartiendo conmigo sus sentimientos y para mí es positivo. Y hablar de cáncer, de verdad, yo siempre lo digo, hablar salva vidas, de verdad. Y lo que decías tú antes, hablar en casa, y aceptar que en casa está pasando una situación con cáncer, yo creo que es fundamental, porque el callarnos no ayuda, porque el propio paciente
necesita hablarlo, Claro, necesita hablarlo. Y en casa y con la familia es donde mejor. claro. Me encanta tu visión. Y la tuya, a mí. Y lo que has contado antes de que estuviste en esas salas de quimioterapia haciendo escucha activa, ahí estabas en el otro lado, ¿no? Ahí estabas escuchando a los pacientes. ¿Qué sacaste Sí. de aprendizajes? ¿Qué te llevas de esos Buah. ratitos? Pues, mira, dejé de ir porque, bueno, la vida ya no me da para más, pero era uno de los momentos de la semana que más me gustaba, ¿vale? ¿Y qué saqué? Pues mira, sobre todo, es que solo veía valientes, Sara, es que solo veía valientes allí, porque ya me estoy emocionando, ya te he dicho que soy un poco emocional, pero me estoy emocionando, pues, es que además me acordaré de una chica y lo he contado muchas veces, pero de 20 añitos o 20 y pocos, que se le había caído el pelo. Yo no sé de qué cáncer están sufriendo, a no ser que te lo cuenten ellas. O sea que yo no les pregunto nada. Yo solo voy ahí y a escuchar. Y tenía unos ojos azules maravillosos. O sea, eh, de esos que iluminan, ¿vale? Y con su sonrisa iluminaba. Entonces, yo le decía, tú eres de las que en tu casa eh, animas a tu familia. Y ella con una vocecita muy suavecita, muy generosa, pues decía, pues puede. Y yo creo que ella no, ella era la que daba vida con su sonrisa al familiar. Entonces, una de las cosas que aprendí con esa chica es que las ganas de vivir que no las podemos perder. Que si esas personas, porque yo por suerte a mí nadie, o sea, yo no necesité radio ni quimio, ¿vale? Entonces, yo por suerte, incluso en el cáncer fui un afortunado, incluso en el cáncer fui un afortunado. Y estas personas solo lo que me enseñaban eran las ganas de vivir, la lucha. Me acordaré de otra mujer también, una andaluza que llevaba 30 años luchando contra el cáncer. Estaba muy, muy enjuta, muy delgadita. Y con este acento andaluz, que nos hace tanta gracia, pues ella te contaba muchas cosas. Eh, Lo que aprendí es, sobre todo, a normalizar muchas cosas, muchísimas cosas, a valorar, primero, que todos somos distintos y que eso está bien, que eso está bien, que, que las ganas de vivir están por encima de todo. Esas ganas de vivir no las tenemos que perder por muchas cosas que nos pasan en la vida, por muchas y nos van a pasar, y a mí me van a seguir pasando cosas, y a ti serán también, y día a día, y eso. Pero sobre todo creo que aprendes a cómo afrontarlas, ¿no? Porque nos van a pasar situaciones negativas y positivas también, por supuesto, pero cómo afrontarlas, son lecciones de vida. Entonces, para Eso mí es. era un aprendizaje continuo, continuo. Es que te puedo contar mis cosas de los hombres y mujeres que vi allí, y es triste también porque cuando vas viernes y viernes y de repente falta alguien que ves, pues bueno, ya sabes que, y preguntas, pues ya sabes que igual el desenlace ha sido el que no esperabas, ¿no? Pero incluso ese momento negativo, te acuerdas de cosas positivas que habías vivido con esa persona, ¿no? Claro, Y bueno, sacas una sonrisa al fin y al cabo, y dices, oye, pues me es acuerdo complemento. de ese día que estuvimos riéndonos de lo que sea, o que estuvimos llorando, o que me quedé en silencio 10 minutos con esa persona, ¿no? Entonces, bueno, Total. aprendí a vivir. Sí, 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 totalmente. Y ya, no sé, por terminar un poco, quería preguntarte, porque sé que hay como un dilema o un debate con esto y que sin querer no sale solo hablar como con ese, ese lenguaje de lucha, de contra el cáncer, no sé qué. ¿Cómo lo ves tú? Porque al final a mí lo que me parece interesante es escuchar a cada persona lo que le sirve. Quiero decir, el otro día hablaba con una chica que ella me decía, oye, pues es que a mí sí que me sirve que me digan que soy una valiente y una luchadora porque eso como que, no sé, me saca de mí fuerza, ¿sabes? Luego hay otras personas que lo ven desde otro punto de vista y que creo que para cada persona es completamente válido el mensaje que a esa persona le valga, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú o qué Mira, piensas de esto? a ver, yo respeto a cualquier persona que además, como 8.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Pues 8.000 maneras de pensar. Con lo cual yo respeto a cada una y demás. A ver, es verdad que esta batalla, que a gente que no utilicemos la palabra batalla le gusta, no la hemos elegido, es verdad. Y hay gente que dice que lo de la victoria, pues bueno, a mí la palabra lucha en general,
pues no es que me emocione, pero te puedo asegurar que yo soy de pensar que el puto cáncer nos ha metido en una lucha y en una batalla. Y que no pasa nada por expresarlo así. Y además lo expresamos, y yo lo expreso a veces así, porque joder, yo quiero que impacte el mensaje. Y esto es una puñetera batalla. Esto es una puñetera batalla y una lucha, porque es una lucha diaria, de verdad. El que ha convivido con un cáncer y tú lo sabes, mira, esto sí que es ir ganando batallas diarias. Esto sí Eso es. que, esto es ir día a día superando situaciones complicadas. Y el gesto de la victoria, y yo tengo una foto nada más salir del quirófano con este gesto, eh, yo sentí ese día, el día que me operaron, por ejemplo, que había ganado una primera vez y que había vencido al puñetero cáncer. Después aún no lo he vencido, estamos ahí, revisiones y demás. Pero a mí no me importa utilizarlo y reconozco y sé que hay gente que no le gusta, hay muchísima gente, porque te argumentan eso, que nosotros no hemos elegido esta batalla, que aquí no hay ganadores ni perdedores. Bueno, yo creo que el cáncer, pues hay veces que al ser humano le ha hecho perder, le ha hecho perder. Yo, Y yo que decir que yo he ganado al cáncer, pues me gustaría decirlo un día. Pues sí, me encantaría decirle que hemos ganado al cáncer. O que se ha convertido en una enfermedad crónica, que para mí eso será una batalla importantísima. Entonces, yo creo que se la gana el cáncer todos los días, ¿verdad? Entonces, pues sí, bueno, sí, sí. no sé si te he contestado. Sí, sí, totalmente. Es que sí que es cierto que desde mi punto de vista sí que es, la batalla a veces no es contra el cáncer, no es contra ti mismo, sino contra tenerte que levantar de la cama cuando igual no te apetece, con tener que ir a un tratamiento que sabes que te va a hacer daño, o sea, que te va a causar luego el tener que estar en cama también todo el día. Quiero decir, eso es el verdadero dolor, ¿no? Y yo creo que puedo entender perfectamente a la gente que lo cuenta o lo argumenta así y a la gente a la que le sirve esa forma de hablarlo. Pero me parecía curioso comentarlo contigo porque yo creo que, no sé si lo hemos hablado, pero es algo que sí que está en boca de la sociedad. Y también pienso a veces que por tanto blanco y negro y polarizar en estas cosas, se pierde lo más importante que es el tener que hablar en la calle sobre lo que se siente, lo que se padece cuando estás pasando por la enfermedad y que ahí está el verdadero discurso y debate, ¿no? En ver cuántos matices tiene la palabra cáncer, en cuántas historias diferentes Mira, lo viven. hay una cosa que a mí me fastidia muchísimo porque socialmente, incluso en el asociacionismo, en el propio asociacionismo, hay polaridades. Incluso parece que cuando yo hablo de cáncer masculino, hay personas que creen que es contrapuesto al cáncer femenino. El cáncer es cáncer. Y es que me da igual que sea cáncer que lo padezca una mujer, un hombre, incluso dentro de las asociaciones de cáncer femenino hay luchas, ¿no? A mí esto de las guerras, de la polaridad que hablabas tú, me fastidia mucho. Yo creo que debemos hablar de sentimientos, de la palabra cáncer con todas sus aristas. Mira, en el cáncer de próstata hay 35.000 tipos de cáncer de próstata cada año. Pero simplemente por el hecho de que lo sufren 35.000 personas cada año. Y esto en primera persona. Después los colaterales de familiares y amigos. Entonces, cada uno vivimos el cáncer de una determinada manera y cada cáncer es distinto para mí que el cáncer que vive tu madre, ¿no? Entonces, a veces, no sé, tenemos que ponernos en la piel del otro y hablar de Eso cáncer es. desde esas perspectivas, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Eso es, quitarle el estigma. Y yo creo que en eso ayudas tú mucho porque tú mismo dijiste que no tenías referentes cuando te enfrentabas, bueno, a esta Ninguno. situación. Y espero pues que con esta conversación, pues si alguien necesita pues esas palabras de aliento que lo encuentren y que os sigan, porque en redes sociales me parece que os movéis mucho, que hacéis un montón de eventos increíbles y que esto solo es el principio. ¿Qué depara The Movement estos próximos meses? Buah, pues este el mes de noviembre es el mes de salud masculina, ¿no? Vamos a hablar de cáncer, vamos a poner bigotes a niños y a mujeres y nosotros vamos a dejar el bigote simplemente para concienciar, ¿no?
Vamos a hacer una carrera un poco distinta, una ultra trail, en la que no hay ganadores, simplemente es un tema de superación personal y va a estar muy bonito. Vamos a hacer nuestra gala de primer aniversario, que es una gala simplemente de agradecimiento y de decir que aquí estamos y que queremos hacer las cosas distintas. Vamos a estar en Barcelona, una empresa bastante grande, bueno, nos ha elegido como asociación para donarnos una serie de dinero y vamos a dar una charla ante más de 200 directivos. Vamos a estar grabando en la televisión en Valencia, porque el año que viene ya queremos estar allí activamente, igual que en Madrid. No sé, es que te puedo contar millones de proyectos que tenemos. Y lo bonito que es que solo llevamos un año. Y lo Claro, bonito es que, mira, el otro día, que no sé si te lo conté, pero bueno, yo creo que sí. Para mí una de las cosas más bonitas que nos han pasado el otro día, una parejita que se van a casar, nos escribió a la asociación diciéndoles que su padre había fallecido de cáncer de próstata hace unos meses y que en el día de su boda querían tener un detalle eh, que querían donar a nuestra asociación, que habían visto por ahí que había muy pocas asociaciones que tratasen el cáncer masculino. Por eso lo que hablábamos antes de lo importante que es hablar de cáncer en general, ¿no? Y tener referentes. Y lo más bonito para mí fue que no se escribiese, sino que pensé que yo hablando, ya se llama Ana, no voy a desvelar nada más porque no querrá, pero yo lo que le dije, mira, yo quiero que ese día sea inolvidable y que la muerte de su padre, de cáncer de próstata, sirva para algo, sirva para algo. Porque si ese fallecimiento sirve para concienciar, para que hablemos sin tapujos, pues va a ser maravilloso, ¿no? Entonces es otra cosa que ahora llevamos la junta directiva, pues a ver qué podemos hacer especial para esa pareja y para todos sus invitados a ese día tan maravilloso que es el día de su boda, que su padre no va a poder estar, pero espero que pueda estar en el corazón de todos, ¿eh? Y eso, y con muchos proyectos, la verdad, y que espero involucrarte en algunos de otros ahora. qué Porque guay. además quiero decirte una cosa, que desde el día que te conocí, y, y ya te lo dije, me pareces una tía, hostia, ¿cómo decirte? Que eres muy jovencita, pero que tienes las ideas súper claras y que yo creo que en tu edad y en tus círculos, y ahora ya que te conoce bastante gente, estás rompiendo muchos tabús y estás rompiendo muchos moldes. Y sobre todo porque lo haces desde una perspectiva que a mí me encanta, que es hablar sin tapujos, pero lo haces desde el corazón. Y te ha tocado vivir una situación muy jodida, pero con la serenidad con la que lo tratas, con el cariño y con esa perspectiva tuya de positiva pero realista, me flipa. Y quería darte la enhorabuena porque ya Jo, sabes que desde que te conocí me chifla tu proyecto. pues gracias, Javier. La verdad es que para mí es que mi madre me ha dado un propósito con su enfermedad y es lo que hablábamos antes, que cuando deja de ser cáncer para ser una historia, pues lo ves con otros ojos, ¿no? Y cómo nos vamos a quedar parados si hay tanto por hacer. Yo ya te dije y siempre lo digo, que a mí el cáncer me dio una oportunidad, y lo digo con la boca bien grande, bien grande, bien grande, porque me dio la oportunidad de crear un proyecto vital, que es este, y ya sabes la emoción que le pongo yo a todo esto, y luego de conocer gente maravillosa, y como tú, vamos, o sea, me estoy conociendo a gente que me quito el sombrero, además, mira, gente muy distinta a lo que yo me solía mover, gente con valores distintos, y no quiero decir que los valores que yo, los que me muevan sean malos, no, pero gente muy distinta a mí, y eso me encanta, porque además me enriquece, y enriquece a la sociedad en general. Así Total. que una oportunidad gozada en la vida, Sara, una Eso es, oportunidad. eso es. Pues con este mensaje tan bonito yo creo que cerramos aquí, ¿no? Que me parece maravilloso y que esperamos tenernos cerca pues muchos años más y que a la gente le ayude y que nos escriba, que os escriba. Dejaremos vuestro contacto y, y que muchas gracias, Javier, pues por este ratito, que ha sido un Gracias, placer. Sara. Un placer. Besito. Un besazo. ¿No?